¿cómo les fue con el video? ¿Qué expectativa tuvieron con ese video? Muy chévere, profe, estuvo muy chévere. Sí, estuvo bueno. Sí, Sí. profe, ¿para qué? Estuvo hasta Imagínate divertido. que tú tengas esa oportunidad que tuvo ese muchacho y la forma de reconocer que estás contratado sería como él, ¿cómo te sentirías? Uy, Uy, no, no. que a mí me den esa noticia de así, yo no sé ni por qué será más emoción, si estar en el estadio por la noticia del trabajo. Porque él Sería muy está emocionante. terminando su proceso de selección, ¿no? Eso es muy interesante. Miren, muchachos. Ahora, ¿cuál es el mensaje que les deja ese video? Empecemos con Liceo ¿Vamos? aquí, que está que se habla, está súper contenta. Nosotros No, yo trajo no voy a apagar el la video. alegría del grupo. Ah, se intimidó, ¿ves? Está bien. No se esconda. No, mentira ya. No, pues a ver. Pues el video fue chévere, ¿no? Pues uno ve como diferentes perfiles ahí, diferentes personalidades, cómo se van desenvolviendo. eh, Casi todos actuaron bajo presión, ¿no? Porque primero el que les está haciendo la entrevista sufre como un ataque ahí, pues, entonces como las reacciones de las personas. Entonces, casi siempre en todas las entrevistas de trabajo le preguntan a uno si uno es capaz o si uno trabaja bajo presión. Entonces ahí como que se pone en evidencia todas esas cositas. Entonces fue chévere. Muy bien. Wanda, ¿qué tiene para aportarnos aquí? ¿Qué dijo en el foro usted, pues? Haga Anda, champú. póngate la pijama. Ponga la pijama. Bueno, y si no, arrópese y hable. Rómpese y hable. No es una condición abrir la cámara, tranquila. Simplemente abra el micrófono. Profe, perdón, que casi no se le escucha. Ok. Cuéntame, ¿cómo participaste en el foro? ¿Cuáles fueron tus respuestas allí? Profe, pues mi respuesta fue que, pues, no me acuerdo así muy bien cuáles fueron, pero si uno tiene que ir a una entrevista de trabajo, principalmente pues con las actitudes pues súper bien puestas y todo, porque, y ser uno mismo, independientemente de la situación en que esté, siempre se debe desenvolver uno como uno mismo. Ok, muy bien. Lorena. Señor. ¿Lorena es primera en la clase? Sí, yo no recuerdo a Lorena. Sí, Ah, la ok. clase pasada no estuve. Bueno, ¿qué hubo con Lorena? ¿Cómo te fue con la actividad que dejamos esta semana? Bien. Bueno, ¿viste el video y qué impresión te dejó el video? No, pues queda uno como impactado porque uno de por sí no reacciona de esa manera que reacciona el muchacho. Entonces uno tiene que ser es como más, ¿cómo dice eso? Me fue la paloma. ¿De Más acuerdo, alerta. Paloma? Más atento, eso, más atento. Ok, listo. ¿Y Lina, qué nos puede decir? Pues a mí también me gustó el video, porque como decía Wanda, pues uno tiene que ser como uno es, ¿no? No en todas las formas uno reacciona pues de esa manera, porque hasta uno mismo se asusta, ¿no? Uno, ay, Dios mío, ¿qué le pasó al señor? Pero, no, y en muchos casos también uno reacciona mal, hace mal, o sea, le hacen las preguntas a uno y uno algunas veces no sabe ni qué responder, o mientras otros sí saben cómo responder. Pero no, chévere que le hagan esa clase en una entrevista, esa clase ay, se me olvidó. ¿De Esa pruebas? clase de pruebas, sí. Porque ahí uno también demuestra uno cómo es. Y ya. Bueno, esta compañía ha tenido, digamos que ha apostado por esta estrategia con el fin de poder llevarse el mejor candidato y al parecer le resultó.
La pregunta aquí es, nosotros cómo hemos preparado nuestras entrevistas, porque este es el mundo real. Si nos detenemos a ver el video nuevamente, el video buscaba una persona que entendiera la filosofía de Heineken y por qué era sponsor de la UEFA Champions League. Y lo único que hizo fue recrear escenarios que se presentan en el partido. Entonces, cuando le toman la mano, es cuando ellos, cuando le dicen, ¿te importa si te tomo la mano? Es porque ellos así salen a la cancha. Todos los jugadores salen con un niño a la cancha. Entonces querían ver si realmente ellos estaban relacionados con esa cultura. Lo segundo es que también el tema de la asistencia médica era un tema importante de saber cómo reaccionaban, porque si hablamos de fair play, lo más importante son las personas y no el juego mismo. Entonces, en ese orden de ideas, ahí estaba organizada de esa manera. Eso era lo que quería ver Heineken, si ellos habían adoptado, si ellos entendían cada una de las cosas y por eso estaban tratando de colocarlo incómodo. Bueno, yo creo que usted no se sentiría cómodo si a usted le coge la mano a una persona en la entrevista para dirigirla hacia un cubículo donde usted no sabe qué le van a hacer y su reacción, ¿sí? Porque somos demasiado conservadores o en su defecto somos más bien prudentes o no sé, somos muy, no tenemos en cuenta esos detalles. Y esto era lo que estaba evaluando esta compañía, que realmente entendieran cada una de las pautas que le estaban haciendo. Y de acuerdo a eso fueron seleccionando. Al final, ellos ponen en votación un número de personas y eligen que dentro de la parte, si ustedes ven, todo el proceso de selección hasta de elección es dirigido al tema de UEFA Champions League y cómo en el momento en donde ellos hacen el tributo pues el himno de la Champions, que es de la Heineken, que es el sponsor oficial, el patrocinador oficial, pues ahí es donde le hacen el comunicado. Qué bueno ser reconocido por lo que decía Wanda, por ese sello personal, ¿sí? Ahorita estaba escuchando un podcast y el podcast decía que en el siglo XX, tu presentación era tu título profesional, pero en el siglo XXI ya no va a importar el título profesional, va a importar es tu sello personal. ¿Cómo te reconoce la gente por tu esencia? Es eso, no es lo que sabes, es realmente quién eres y cuál es tu propósito de vida. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan claro y que ustedes se vayan adaptando. Hoy vamos a ver una clase a mi consideración muy jugosa, pero también muy nutritiva y de cara a todo lo que espera el futuro. Entonces, bueno, eso por esta parte. Hacer un recorderis de la clase anterior, porque estamos viendo el tema de todo el tema de las actitudes, y decíamos que era que logística era ese sistema que me permitía a mí agrupar varias actividades, seleccionarlas, clasificarlas y generarles un orden lógico para llevarlas de un punto A a un punto B de una manera exitosa. Simplemente antes lo que teníamos era un poco de tareas, nos reuníamos, no pensábamos, simplemente peleábamos entre usted tuvo la culpa y si usted lo hubiera hecho. Entonces, no, aquí nos organizamos y las llevamos bien de un punto A a un punto B. Comenzamos a utilizar la lógica en este sentido. ¿Listo? Y decíamos que la diferencia entre cadena de abastecimiento y logística era que la logística era esa operación, pero la cadena de abastecimiento era muchas operaciones. ¿Listo? Es un sistema que se aplica en una operación, pero la cadena va desde hasta abastecimiento hasta entrega de producto. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, eso estaba allí. Y empezamos a ver el tema de lo que era una habilidad y por eso vimos el video, porque entendimos que las habilidades se dividen en dos, las duras y las blandas. Y decíamos que las duras eran todas esas competencias que vemos como en esta clase, que aquí vamos a ver logística. Entonces ustedes me imagino que han visto inventarios, contabilidad, no sé, lo que hayan visto. Todas están competencias duras. Y lo que yo he hecho a través de los años por efecto de repetición. Pero las habilidades blandas, es lo que decía Lisset, y a mí me van a contratar, yo siempre quisiera estar en el mejor lugar.
Pero si yo llego a un lugar hostil, donde mi jefe, yo he hecho un excelente trabajo, de hecho trabajo hasta las 6, pero por compromiso, quiero quedarme hasta las 7:30 porque tengo que dejar unas cosas cerradas, me preocupa, tengo sentido de pertenencia, me quiero quedar. Y al otro día llego a las 8 de la mañana y lo que tengo es una vaciada, porque yo no me fui a las 6. ¿Cuál sería mi reacción frente a lo que acaba de hacer mi jefe? Realmente yo cómo reacciono para que eso a mí no me dañe el día o no me afecte el día. Y eso es lo que pasa. Entonces, eso es por mi jefe. Pero trasladémoslo a la vida personal. Entonces, se muere mi papito, me pega mi esposo, el niño se me enferma. ¿Cómo todo este tipo de cosas hacen que realmente me afecten eh, en mi vida laboral? Y cómo de pronto yo tengo, independiente de lo que esté pasando, ¿sí? Una canción que dice, pobre payaso, ríe por no llorar. ¿Cómo puedo yo mantener esa sonrisa? Y no porque sea fingida, sino porque la vida debe continuar. Y dentro de eso yo debo entender que para cada cosa hay un escenario, ¿listo? Y en ese escenario yo tengo que sostenerme. Y en mi trabajo, pues les va a interesar la persona, pero más que todo están contratando es por la actividad que tú haces. Y cómo tú, ese día hostil que tuviste en tu casa, no lo trasladas a una relación interna o no lo trasladas a una relación con un cliente. Yo cómo me filtro, cómo hago todo esto. Y por eso es muy importante. Yo les decía, estamos viendo esta fusión de estas dos cosas porque yo no sé nada, yo no sé montar mi moto, pero yo quiero ser domiciliaria. ¿Cuánto me demoro aprendiendo montando moto? ¿Y cuánto me demoro aprendiéndome las ciudades? ¿Sí? Entonces yo no sé, un mes, un año, lo que sea. Pero eso es una unidad de tiempo. Pero ¿cuánto demoras tú en cambiar tu terquedad? Tu forma de ser. No sé, que seas egoísta, que seas desconfiada, que no te guste trabajar en equipo, que no tenga buena actitud. ¿Eso cuánto tiempo te toma? Y eso era lo que nosotros decíamos, como me decía Liceda ahora, es que en todo lugar nos piden trabajar bajo presión. Y eso es lo que quiere un jefe, que cuando te dicen trabajo bajo presión es que como todos estamos ligados a cumplir unas metas, entonces cuando no se cumple la meta de alguien, esa meta se le traslada, esa responsabilidad se le traslada a otra persona. E independiente de que haga bien o mal su trabajo, tiene que absorberlo. Y esa es la vida laboral. ¿Listo? Entonces, es ese tipo de cosas y por eso estábamos viendo esto acá. El tipo iba para una entrevista y lo que sucede es que hay un hecho catastrófico y él no está preparado para nada, pero queremos saber cómo reaccionar y cómo se pone la camisa para eso. Seguramente él no sabe nada de seguridad industrial ni nada, pero ¿qué fue lo que le motivaron? ¿Era un espectador más o no? Y eso fue lo que le permitió adquirir pues ese trabajo. ¿Ustedes quieren participar un poquitico antes de ver el tema del día de hoy? ¿Sí o no? Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, para el tema del día de hoy, nosotros lo que vamos a ver es, bueno, ¿y cómo surge la logística? Entonces me voy a desconectar por acá para compartirles a ustedes por acá cómo surge la logística. Voy a mostrarles por aquí, regálenme un momentito. Bueno, yo les voy a compartir aquí una presentación de Prezi que me encontré sobre la línea de evolución del tiempo con respecto a el tema logístico y cómo se crea la logística a través de este concepto. A través del tiempo, cómo ha cambiado el tema de la evolución y a través de cómo va surgiendo en el tiempo. Y resulta que esto nos remonta, por acá, nos remonta desde el año 500 antes de Cristo.
¿sí? Recuerden que en esa época, pues, los años eran, al contrario, no se sumaban, sino que se iban restando, ¿no? Desde 500 a 430 años de Cristo, ¿por qué se habla de logística? Porque así llamaban a las personas que estaban encargadas de administrar los recursos materiales y básicamente de los que abastecían el ejército, que eran los encargados de tener como toda estos cálculos de saber cuántas flechas, cuántos hombres, qué estrategias, todo este tipo de cosas. Entonces, como ellos tenían esa habilidad, fueron los primeros llamados logísticos. ¿Listo? Luego, en el año 1500 llegó una persona que es muy conocida para nosotros, ¿sí? Muy querido también. Entonces, resulta que para poder hacer su expedición, tuvo que pensar que iba a suceder él tenía una visión, de hecho, él no tenía claro si realmente iba a encontrar tierra firme, pero sabía que la podía encontrar. Y dentro de eso él tenía que determinar si realmente, qué pasaría si no la encontrara y cómo se tenía que abastecer para eso. Entonces, a través de esto, entonces él comienza a ser esa primera persona que comienza a pensar en logística de abastecimiento. Luego, en los años 1800, se recrea un acto muy interesante y es que antes la bebida de manzana, que era la que precedía al vino, era la bebida por preferencia, ¿sí? Y Napoleón lo que hace es contribuir al empaque porque comienza a adoptar el vaso de vidrio para poder cargarlo y darle a su tropa como, como esa bebida que los permanecía a ellos vigorosos, pues podían trabajar pues, en los temas de la guerra. Pero en ese mismo año, sí, dice que se remonta a esta historia la vida de cornflakes. ¿Listo? Mire, desde este momento salen los empaques. ¿Listo? Surge la ingeniería de empaques y embalajes facilitando operaciones de comercio. Yo no estoy tan seguro que sea del año 1800, pero voy a consultar. En 1884, pues, mira que a medida, ¿qué es lo que estaba pasando? Que en un principio el hombre era sedentario, ¿no? Entonces, para poder sostenerse y permanecer en una cueva, tenía que buscar que en la cueva, cerca de la cueva, pudiera tener, ya en la cueva, sostenía una necesidad básica que era la vivienda, pero ahora tenía que preocuparse por dos. Una era poder cazar para conseguir abrigo y la otra era poder cazar para conseguir alimentos. Y poder, entonces él no se podía ir a una cueva donde no hubiesen frutos, donde no hubiesen animales, porque no iba a soportar las inclemencias del clima. Entonces, ellos desde ese momento pensaban, pero luego tuvieron la necesidad de comenzar a volverse nómadas, ¿sí? Ya no eran sedentarios, eran nómadas. Y en el momento que se hacen nómadas, comienzan a ser transhumantes. Transhumantes es que comienzan a trabajar con rebaños, que es la primera actividad comercial que se conoce. Y dentro de esto, cuando comienza la transhumancia, se comienza a desarrollar el primer sistema de transporte, ¿sí? El primer sistema de transporte. Y de ahí para allá va comenzando a dar cabida a cómo se va evolucionando el tema de transporte. Y lo importante que ha sido el transporte en el tema logístico. Ya casi en los años, en el cierre del siglo XIX, tiene lo que es el tema de la revolución industrial con la invención del telégrafo y el ferrocarril. El telégrafo nos da la oportunidad de podernos comunicar a distancia, ¿sí? De poder traspasar pues, ciertos límites de espacio y estar más comunicados con nuestros seres queridos. Y el ferrocarril, esa capacidad de poderse mover de una manera más ágil. En 1900 comienza el tema del desarrollo logístico en el sentido de cómo organizar las cosas, darle un orden lógico, ¿listo? Y en 1930 esto se comienza a trasladar en temas que tienen que ver con la milicia, con todo lo que es la guerra. En el ejército se han desarrollado los inventos más grandes de la historia, ¿sí? De hecho, el Internet es uno de los desarrollos
que nos ha dejado el ejército, y a través de estos, las vacunas, todo este tipo de cosas son desarrolladas directamente por el ejército. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir en condiciones hostiles, no saben a qué se van a enfrentar. Y como no saben a qué se van a enfrentar, tienen que recrear escenarios donde tengan carencias. Y esas carencias tienen que ver cómo las deben suplir. Entonces esto hace que dé inicio a lo que se llama la logística militar, que luego comienza a ser, digamos, un poco más visible después de sus inicios. ¿Listo? Mire que dice que los militares norteamericanos desarrollan la logística más técnica y elaborada. ¿Por qué? Por las mismas inclemencias a las cuales ellos están expuestos. Entonces, imagínense Estados Unidos cómo hace para poder sostener y abastecer tantos hombres alrededor del mundo con sus temas de salarios, con sus temas de logísticas bélicas, con el tema de poderles dar las comidas, asegurarles tenerlos en todas esas condiciones que requieren, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. ¿Y cuál era la finalidad de ellos? Que ellos pudieran extraer materiales del suelo y desecharlo en los batallones. Es decir, ellos extraían todos estos minerales que requerían para hacer fabricaciones de aviones, de maquinaria, de industria, que le permitieran generar desarrollo a las naciones. Y con esto se comienza a crear conceptos que se llaman claves logísticas. Y se comienza a crear ya en la logística a un estilo un poco más comercial, donde ya empezamos a hablar de no solamente la necesidad de obtener un producto, sino de prestar un servicio. Entonces ya empezamos a hablar de servicio de cliente, de tipos de transporte, de gestión de inventarios y de un flujo de comunicación. En los años 1950, este concepto, digamos que se empieza a robustecer, donde se comienzan a especializar cada una de las actividades, ¿ya? Y se comienza a integrar con la tecnología. En este caso, se describe el tema, se descubre cuál puede ser el potencial de la logística integral. Entonces ya no se ve la logística a través de una necesidad, del cubrimiento de una necesidad, sino de verlo como una herramienta de desarrollo. Entonces, en este orden de ideas, en el año 1958 se comienza a entender todo el tema que es la gestión de inventarios, cómo hacer administración de costos y suministros. Entonces ya se comienza a hablar, imagínate, hace más de 60 años estamos hablando de gestión de inventarios. Y cuando hablamos de gestión de inventarios es poder definir qué tamaño de bodega, qué tipo de embalaje, qué tipo de productos, qué tipo de rotación y todos estos aspectos que hacen que me inclinen a pensar que eso es una buena unidad de negocio. En el año 61 surge la primera edición del libro que se llama Coordinación de la Gestión Logística Integral. Es un libro de Luis Aníbal Mora, que es una persona muy versada en el tema, es un académico, ¿sí? Y comienza a hablar de todos los desarrollos que ha hecho el sistema militar y cómo lo podemos trasladar a tener oportunidades de globalización. Desde el año 61, recordemos que en Colombia nosotros hablamos nosotros estamos hablando de globalización desde César Gaviria, que creo que es el año 94, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, imagínate, después de 30 años, nosotros que venimos a hablar de apertura económica, de reconocimiento del mercado, de globalización como tal. Entonces, solamente hasta el año, pero eso resurgió en los años 60. 30 años pasaron para que nosotros pudiéramos evolucionar. Sin embargo, en todo ese tiempo también se creó un consejo de gestión logística que tenía como propósito comprender y desarrollar el concepto de la logística. Es decir, no dirigirlo hacia necesidades básicas, sino realmente conducirlo hacia una herramienta de expansión global. Y esto lo que hizo fue comenzar a atraer aspectos como el outsourcing. El outsourcing, para los que no saben, es el aspecto de tercerizar. Dice que es el proceso económico encargado de cumplir ciertas tareas de una sociedad externa. Entonces me explico.
yo voy a vender, no sé, sábanas. Yo voy a vender un producto X. Pero lo que yo sé hacer es fabricarlos. Lo que yo sé hacer es fabricarlos. Pero yo tengo ni idea de ventas. Yo no tengo ni idea de inventarios. Yo no tengo ni idea de transporte. Pues yo tengo dos opciones. O aprendo de todo lo que está allí o contrato gente especializada. ¿Qué es lo que sucede? Que en un principio, como todos sus temas tenían un gran valor, porque no había una economía de escala, es decir, no había mucho volumen, entonces traer a alguien que tuviera conocimiento del tema era extremadamente costoso. Entonces las personas se veían en la obligación de hacer todo, de contratar el transporte, de comenzar a conocer inventarios, de hacer contrataciones, de traer personal, bueno, un poco de cosas. Pero con el paso del tiempo, como esto se fue ampliando, comenzaron a haber más gentes, más personas involucradas con el tema de la logística. Lo que sucedió fue que estos servicios se fueron abaratando. Y como se fueron abaratando, entonces ya teníamos la oportunidad de que el ICET, que tenía una unidad de negocio, le pudiera decir a Nevada, mire, ICET, Nevada, yo, el negocio mío es vender sábanas, pero yo no quiero saber nada de transporte porque he tenido cualquier cantidad. Yo entiendo que usted tiene, su negocio es el transporte. Quiero que se haga cargo del transporte de mi compañía y yo le traslado toda mi responsabilidad. Y yo, Ilicet lo que hace es enfocarse en seguir produciendo sábanas. Luego le decía a Lorena, mire Lorena, yo veo que usted tiene muy buena afinidad y a usted le ha ayudado a hacer ventas a fulano a X y a Y. Yo quisiera que usted se encargue de las ventas mías, porque lo mío es producir. ¿Qué pasa cuando una compañía como la de Liceo se preocupa por hacer absolutamente todo? Pues que se desenfoca. Se desenfoca. Entonces, si lo mío es crear programas educativos por estar tratando de vender, por contratar y todo, pues ya se me va olvidando cuáles son los temas que están en la actualidad y comienzo a volverme obsoleto. Si yo, si Liceo sabe que ya comienza a hacer este tipo de productos con un material, que este material de pronto ya no es legal o en su defecto ya desconoce el tema de los contrabandos, desconoce todo esto, ¿cómo hace ella para reinventarse y decir, bueno, yo puedo hacer este tipo de cosas? Pues no lo va a hacer si ya está preocupada de vender, de contratar, de pagar, de hacer todo esto. No lo va a hacer. Entonces, el tema del outsourcing le permite a las personas enfocarse y darle esa responsabilidad a esas personas que están contratadas exclusivamente por objetivos. Mire, yo estoy encargado de hacer 50 despachos a la semana con 0 reclamos. Si usted lo logra, yo le pago. ¿Cuánto me cobra? Ah, tanto. Listo, ya tengo un arreglo. Lorena, mira, yo estoy vendiendo 100 unidades semanales. Si tú logras esos 100 unidades semanales, entonces yo por cada unidad te voy a rentar tanto, pan. Y comienzo a tener todo este tipo de contratos que me hacen liberar ciertas cargas, yo no me preocupo, solamente hago seguimiento y me comienzo a enfocar en mis temas. Y esto hace que yo siga vigente en el negocio. En el año 65, esta modalidad del outsourcing comienza a coger tanta fuerza que ya son las empresas como la de Lorena y como la de Nevada, que es encargada de transportes, que dicen, bueno, mire, usted se puede ir a donde Lisset y se va a dar cuenta que yo le hago muy bien el trabajo a Lisset. Y lo mismo haría Lorena y nos vamos a conseguir clientes. Entonces ya el negocio de nosotros es conseguir clientes que requieran esa especialidad que yo tengo. En mi caso el transporte y en el caso de Lorena las ventas. Y comenzamos a crear un pool de servicios. Y lo que hacemos es volver a comercializar esa especialidad que nosotros tenemos. Y con esto, cuando esto comienza a coger fuerza, entramos a desarrollar un tema. Este concepto, que es una filosofía coreana, se llama Just in Time. Just in Time es que cuando no teníamos el tema de la logística, resulta que nosotros nos teníamos que abastecer por un concepto que se llamaba predicción. Yo no sabía qué le gustaba a Lisset,
pero yo sabía que necesitaba una sábana. Entonces, cuando Lisset iba a conseguir mi sábana, pues le tocaba comprar lo que había, porque ¿quién más vendía sábanas? Pues Nevada. Pero llegó un momento en el cual Lisset me dice, no, yo estoy cansado de comprarle esto a Nevada, pero Nevada, ¿será que usted me puede conseguir? Además, usted solamente trae una, a mí me gustan de color azul, me gustan que sea así y tal, yo la he visto en tal parte, pa. Y comienzo a tener esa sinergia y comienzo a recibir toda esa información de mi cliente. Entonces yo comienzo a prestar un servicio más customizado. Cuando me vaya a producir ya y cuando me vaya a comercializar, yo voy a tomar como referencia todas esas sugerencias que tiene mi cliente. Entonces, dentro de las sugerencias de mi cliente, regálame un momentito, por favor. Dentro de las sugerencias de mi cliente, entonces yo ya comienzo a prestar un mejor servicio. Y ese préstamo de servicio ya hace que cuando yo tenía una bodega llena de un poco de cosas que quizás me compraran o no, porque no sabía si le gustaba a la gente, pero sabía que las necesitaba, pues ya dejo de comprar y producir así. Ya comienzo a comprar y a producir de acuerdo a las solicitudes que tiene el cliente. Y entiendo que esa es la vía. Y entonces eso evita que yo ya tenga esos 100 millones que yo invertía y se me demoraban 6 meses, puedo lograr que ya en 2 meses pueda recuperar mi plata. Eso es lo que hace Justify. Ay, me devolví, qué belleza. Por acá. Esto hace que surge, cuando esto toma fuerza en 1985, y esto es lo que yo le estaba diciendo, mire, surge un concepto que se llama el Quick Response. Quick Response es esa respuesta adecuada, rápida, que yo pueda decir, me gustaría ir y conseguir tal cosa y que lo consiga. No que me toque comprar por necesidad, sino por gusto. Ah, ya esto lo puedo, a pesar de que lo necesito, también puedo conseguir. Ese concepto se comienza a crear y empezamos a ver la logística como parte de la cadena de suministro. En este caso estamos viendo el tema de que la logística es parte de un eslabón, es solamente una partecita y cómo se involucra desde el diseño de la cadena de suministro, donde arrancamos desde el proveedor y terminamos en el producto. Con esto damos paso a qué es la logística inversa. Y la logística inversa es lo que hace referencia a cómo nosotros estamos adecuando, que nos estamos garantizando de colocar ciertos productos por allá, pero no sabemos si esto están haciendo un impacto, están generando un impacto ambiental y esto realmente nosotros cómo lo estamos contrarrestando o si lo estamos midiendo. Entonces es un tema que vamos a ver más adelante. En el año 95 nosotros entendemos que como no actuamos bajo necesidad, sino bajo satisfacción, empezamos a manejar un concepto que se llama servicio al cliente. Y con servicio al cliente empezamos a ver que las empresas mejoran las relaciones porque se enfocan no en las necesidades de producir, sino en las de satisfacer. Con el año 2000 entra el tema de todo lo que es la tecnología y el desarrollo pues, de aplicaciones y desarrollos tecnológicos como el Internet que facilitan esa comunicación, esa interacción y ya se pierden las fronteras, lo que ayuda a que la logística comience a verse con nuevas definiciones, donde nosotros hablamos en el 2003 que desaparecen las fronteras. ¿Listo? Y damos cabida a elegir a los proveedores con las mejores normas de calidad. O sea, este sistema se vuelve tan eficiente y tan demandable que yo ya me doy la oportunidad de poder elegir de todas las opciones que hay en el mercado, pues la que más me favorece. Y dice, la prevención estratégica ahora también abarca una cadena de proveedores. En el año 2010 empezamos a integrar y como estamos pensando en un mundo globalizado, vemos la necesidad de que se creen áreas especiales para ellas. Es decir, ya como empresario yo estoy definiendo que necesito una persona encargada de logística, que realmente tenga conocimiento. Ya las empresas empiezan a invertir en esto. Y así damos por finalizada el tema de la línea de tiempo de la logística. Se va a acabar la presentación y arrancamos lo que tengo para el día de hoy. ¿Listo?
Ahorita les solicito que participen con respecto a esta clase.